todo hasta hipovitaminosis. Y el viernes va a ser el final de hipovitaminosis. Muy bien. Bueno, ya hemos acabado técnicamente el tema, simplemente vamos a repasar algunas cositas de las patologías metabólicas. La hemocromatosis ya la hemos visto, ¿no? Ahora repasaremos. ¿Cuál era su patrón de herencia? Autosómico también. Ya, cromosoma G. 6. 6G. Esa es verdad. Gen H, regulador de qué, regulador de MCD. Bueno, ya hemos explicado eso en su patología. Manifestaciones clínicas, ¿qué podría ser hemocromatosis? Palillos de campo. ¿Qué es esto? Las manos morenitas. Estamos morenitos, exacto. Ya era la anemia, no, Ah, la hiperpigmentación. diabetes. La diabetes bronceada, exacto. ¿Cómo se entrega la diabetes bronceada? Hiper. Oye, si estás nadando en hierro, ¿por qué tendrías que tener Hiperfeso. cirrosis, hiperpigmentación, diabetes? Manifestaciones clínicas adicionales. ¿Cómo están sus deditos? ¿Qué les llama la atención aquí? Claro, artropatía por depósito de hierro. Tienes a tener una artropatía degenerativa. Ya, muy bien. ¿Qué más? Hipogonadismo, ¿no? Hipogonadismo porque el hierro se deposita en el glucósido de lágrimas, por diabetes, pero también en la hipófisis. Como se deposita en la hipófisis, disminuye la producción de hormonas y se puede producir hipogonadismo hipogonadotro. Si eres mujer, datos gonorrea, si es que eres varón, disfunción eréctil. Y en ambos casos, alteraciones de la libido. Muy bien. Vamos a ver la patología subclínica. Este es el algoritmo diagnóstico, muchachos. Así se diagnostica una hemocromatosis. ¿Ya? En la hereditaria. Lo primero, ¿no? Como siempre, tener clínica más antecedente familiar. ¿Ya? Y aquí es donde te vas a poner a medir dos parámetros: la saturación de la transferrina y la ferritina seria. ¿Por qué creen que medimos esto? ¿Qué nos medía la saturación de la transferrina? ¿Qué representaba? ¿Qué tanto hierro transporta tu transferrina? Si tienes mucho hierro, tu transferrina estará más cargada o menos cargada. Más cargada. Entonces, ¿cómo creen que esté la saturación de transferrina? ¿Alta o baja? Alta, exacto. Tener alta te lleva a este lado para confirmar tu sospecha. La ferritina, ¿qué era la ferritina? Ya, muy bien, una medida del hierro de reserva, ¿no? ¿Cómo creen que está la ferritina si tienes mucho hierro? ¿Alta o baja? Alta, exacto. Si tu ferritina está alta, te vas a confirmar el diagnóstico. Este dato es clave. Con esto es que te apoyas en la sospecha diagnóstica, ¿ya? Si tu saturación es baja y tu ferritina es normal, pues nada, muere. ¿Para qué vas a pensar en esto? Busca otras cosas. Puede ser una cronosis, puede ser algún trastorno de hiperpigmentación, etc. Pero si tus parámetros del hierro están alterados, te dicen, busca un estudio genético. ¿Qué creen que medimos en el estudio genético? ¿Qué determinaríamos? Pues la mutación. ¿Cuál era la mutación? HLE. ¿Qué citócromo? Sí, 200. Ya, muy bien, así 282 y ya. Resulta que eso es lo que tienes que medir aquí, la SIG. Si es que esa SIG es positiva, listo. ¿Qué más quieres? Confirmado. Si es que es negativo, biopsia, ¿no? Para salir de dudas. Pero aquí la llave maestra es eso. Estudios de hierro, estudio genético, confirmas. Muy bien. ¿Qué otra cosa más podías hacer? Elastografía. ¿Se acuerdan para qué era la elastografía? Es cuando pones una maquinita que manda ondas a través del hígado y de ese modo detectas qué tanta fibrosis tiene. Esta es una medida indirecta del grado de fibrosis hepática y por ende del grado de cirrosis. ¿Ya? Y la resonancia que está ahí, pero no se utiliza mucho. ¿Cuál es el tratamiento de la hemocromatosis? Bueno, flebotomías, el término es flebotomía. No, aparte vamos a sacar sangre. Transfusiones con fluido y pontes con otra persona. Flebotomías, muy bien. Y si no te caen menos flebotomías, ¿cuál?
Los anillos de... Kaiser Fleischer. Muy Kaiser bien. Fleischer. ¿Dónde están? ¿En qué parte del ojo? ¿Qué parte del ojo está? En la cuarta. Ya, En la cuarta en la capa. córnea, en la cuarta capa de membrana del Descemet. Muy bien. Descemet. Depósito de cobre en la membrana del Descemet. Excelente. Su cuatapenia ya lo hemos visto. ¿No? ¿Quién estaba montado en la enfermedad de Wilson? ATP7B. La ATPasa transportadora de cobre en el hepatocito. Su clínica, ¿qué te producía? Primero, anillo de Kaiser Fleischer, muy bien. ¿Qué otra cosa más te produce el Wilson? Muy bien, insuficiencia hepática, ¿no? Con tendencia a la cirrosis. ¿Qué más? Degeneración hepatolenticular. ¿Qué se llama la lenticular? Porque se necesitan los ganglios basales. ¿Qué te produce? Clínica motora. No te produce clínica motora. De hecho, recuerda que te produce un síndrome parkinsoniano, ¿no? Algo similar al Parkinson. Rigidez, espasticidad, trastornos motores y cuadros psiquiátricos. Las grandes manifestaciones de Wilson. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo se diagnostica? Esto ya lo hemos deducido ayer, ¿no? Tu cupruria, ¿cómo estará? ¿Alta o baja? Alta, exacto, porque tu hepatocito no puede mandarlo a la ceruloplasmina, por lo tanto el cobre se queda en la sangre y se excreta en la orina. Cupruria arriba de 100 microgramos. ¿Cómo estará la ceruloplasmina? ¿Alta o baja? Disminuida, exacto, por debajo de 20, ¿no? Porque no puedes aportarle cobre a tu ceruloplasmina. Y el anillo de Kaiser. Muy bien. Puedes hacer pruebas de estimulación, ya está muy bien, puedes hacer biopsia también, haz lo que quieras, ¿no? TAC y resonancia. Sobre todo la TAC se aplica para la parte del estudio de los ganglios basales, ¿no? Y aquí aparece un signo bien interesante, ¿no? Fíjense ¿qué compararían esto? Un pando. Una imagen bien bonita. El signo de la cara de panda se llama. Es el depósito del cobre en el interior de los ganglios basales. Es una imagen bien característica de la enfermedad de Wilson. Muy bien, el signo de la cara de panda. Ya, puedes pedir rezo también, haz lo que quieras. ¿Con qué lo tratas? Para su tratamiento te apoyas en 4 grandes fármacos. ¿Ya? El primero se utiliza para el tratamiento de mantenimiento. ¿Qué vas a usar? Vas a usar un quelante. Ese quelante se llama zinc. El zinc se une al cobre en el duodeno y como se une al cobre ya no se absorbe. Evita su absorción, inhibe la absorción intestinal. ¿Para qué lo usas? Para mantenimiento, para tratamiento a largo plazo. ¿Qué pasa si estás en una de tus crisis de la enfermedad de Wilson? Tienes un cobre muy alto, estás empezando a mirar duendes de colores, estás con una clínica motora muy exagerada. Pues como medida aguda te ponemos la dextropenicilamina, la D-penicilamina. ¿Ya? Eso se utiliza para el manejo de la crisis, para el tratamiento de la enfermedad aguda. Y esto lo que hace es aumentar la eliminación urinaria. ¿Ya? Y los otros dos son segunda línea. La trientina y el tetraiodomilotato de amonio. Resulta que estos lo que hacen son aumentar la eliminación y inhibir la absorción, ¿no? Y se utilizan como segunda línea para el tratamiento de mantenimiento. Muy bien, los dos básicos que hay que saber es zinc y dextropenicilamina. Ya. ¿Listo? Terminamos con esto, ¿no? Esto está fuera de oligoelementos. Para leer esto se van a ir al último tema de metabólico, nutrición, creo que está. En nutrición te habla de obesidad, que la vamos a ver en el hito corto junto con la diabetes, y al final de obesidad está esto, hipovitaminosis. Vale, estas son las enfermedades por los déficits vitamínicos. Recordamos que las vitaminas pueden ser de dos tipos, liposolubles y hidrosolubles. ¿Cuáles son las liposolubles? Ay, aquí falta. Acá, muy bien. La T. La vitamina T. La D, muy bien. La A, D, la E y la K. Ya. Y las hidrosolubles son estas. ¿Se acuerdan por qué es importante eso? Porque todas te van a dar manifestaciones por hipovitaminosis, todas te pueden dar manifestaciones por déficit. Pero ¿cuáles son las únicas que te pueden dar manifestaciones por hipervitaminosis? Por exceso. Las lipo o las hidrosolubles. Las hidrosolubles. ¿Qué dice? Y las hidrosolubles. Lipo. ¿Quiénes dicen lipo? Levanten la mano. No. ¿Quiénes dicen hidro? 1, 2, 3. ¿Y los demás qué dicen? ¿Qué dicen? Hidro. No,
fácil que se filtre. En cambio, lo liposoluble se acumula en el tejido adiposo porque es liposoluble y por ende se libera de manera sostenida. Le cuesta más eliminarse. Estas sí te van a dar clínica por hipervitaminosis. Para tener una sobrecarga de los solubles tendrías que estar muy mal, una falla renal muy pronunciada, con un filtrado bastante bajo. ¿Ya? Prácticamente difícil de mirar. Muy bien, te da sus funciones y demás, te a saber cuando se mira en biología. Vamos a hablar de sus principales síndromes por alteraciones. A ver, ¿qué nos producía el déficit de vitamina A? Xantamina, queratomalacia. Nos acordaremos, ¿para qué sirve la vitamina A? Para mejorar la vista, doctor. Para dos cosas, ¿no? Primera, para la vista gigante. Fisiología de la visión. Sirve para la síntesis de la púrpura visual, ¿no? Para la síntesis de la rodopsina y de la fotopsina. Recuerden que esos son pigmentos que tienen dos partes, ¿no? Tienen un pigmento, pero tienen una púrpura y tienen un derivado del ácido retínico, tienen un cromóforo. ¿Qué pasa si es que te falta vitamina A? Pues que vas a tener alteraciones vinculadas a la percepción del color, sobre todo de los tonos negros y blancos. Ahí es donde aparece la hemeralopía. La hemeralopía es la ceguera nocturna. ¿Qué creen que se afecta a la ceguera nocturna? ¿Cuáles son bastones? Claro, los bastones. ¿Qué pigmentos tienen los bastones? Iodopsina, fotopsina, rodopsina o escotopsina. ¿Ya? Rodopsina, exacto. Disminuye la síntesis de rodopsina. Muy bien. Todo eso se explica con eso. Todo lo demás, ¿por qué creen que aparece? Porque la vitamina A también, ¿para qué sirve? Para la maduración de los tejidos epiteliales. ¿Ya? Ahí es donde vamos a tener tres fenómenos interesantes. La queratomalacia, que es cuando la córnea se vuelve mucho más gruesa y por ende tiende a lesionarse, eso te va a producir opacidades y dificultad para la visión. La hiperkeratosis folicular, un trastorno cutáneo, y la xeroftalmia, la sequedad ocular. Estos se explican por eso, por una alteración epitelial. Muy bien, ¿te puede dar exceso? ¿Puedes tener hipervitaminosis A? ¿Sí o no? Sí, porque es liposoluble, ¿no? ¿Y qué te va a producir? Alopecia, hepatotoxicidad, la hipertensión intracraneana. Este fenómeno es muy interesante, ¿saben qué se llama? La hipertensión intracraneana por exceso de vitamina A. Te produce un cuadro que creo que lo hemos visto en Neo, típico de mujeres. Mujer joven con antecedente de clínica psiquiátrica que empieza con datos de hipertensión intracraneana. Papiledema, cefalea tensional, pseudotumor cerebri. El pseudotumor cerebri. Así se llama, pseudotumor cerebri. Muy bien, hipercalcemia y osteopenia. Eso es por competición, ¿no? Con la vitamina E. Ya, la vitamina E. El pseudotumor cerebri. Muy bien. La vitamina E. Lo más importante es su deficiencia. Neuropatía periférica, anemia hemolítica. Sobre todo la anemia hemolítica. El exceso no nos interesa mucho. Aquí no está, ¿no? ¿Qué déficit de qué vitamina nos produciría? Ya les hicimos rápido. Bueno, es que vitamina Enojado. Ya nos hemos visto, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué se llama? Vitamina K. La vitamina K. ¿Para qué salía la vitamina K? Para sintetizar qué factores. ¿Cuáles son los vitaminas K dependientes? No. 3 y 9, 10. No. 5, 7. 2, 7, 9, 10. Ya, ok. Son los factores vitaminas K dependientes. Muy bien. Déficit de vitamina C, escorbuto, ya lo hemos contado, ¿no? ¿Qué nos produce el escorbuto? Clínica del escorbuto. Clínica del escorbuto. ¿Para qué servía la vitamina C? Para sintetizar colágeno. Por lo tanto, vas a tener clínica por fragilidad del colágeno, ¿no?
Vas a tener colágeno frágil en tus vasos, sangrados, diátesis hemorrágicas. Colágeno frágil en tus encías sangrantes. Colágeno frágil en tus huesos, osteoporosis. Colágeno frágil en tus articulaciones, artralgias. Colágeno frágil en todo tu cuerpo, astenia y debilidad, ¿no? Y colágeno frágil en tu piel, fragilidad cutánea, fragilidad capilar. Son las grandes manifestaciones de déficit de vitamina C. Es un exceso muy raro, la litiasis, ya, por poner bueno. Esto sobre todo está asociado a fenómenos de hipercalcemia. En realidad, fenómenos de hipercalciuria. Hay gente que tiende a excretar mucho calcio en su orina y ese calcio actúa como núcleo para que la vitamina precipite a su alrededor y como precipita a su alrededor se forma un líquido, una litiasis renal. Muy bien, vamos con nosotros, la vitamina B1. ¿Qué nos produce su déficit? El beriberi, ¿no? El beriberi. Muy bien. Bueno, además del beriberi tenemos algo más interesante, ¿no? Tenemos la polineuropatía, la neuropatía periférica y el Wernicke-Korsakoff. ¿Se acuerdan dónde se veía el Wernicke-Korsakoff? ¿Qué paciente tiene que tener Wernicke-Korsakoff? Ah, sí, pues alcohólicos. ¿Alcohólicos cuáles? Alcohólico agudo, alcohólico crónico o alcohólico que esté en fase de abstinencia. O alcohólico que sea rehabilitable y está retomando el hábito. Muchos tipos de problemas. Claro, todos en la fisiopatología del alcoholismo, no se viene en psiquiatría. Tratamiento del abuso de alcohol y otras sustancias. Entonces, crónico. Ya. El Wernicke se observa en el alcoholismo crónico, en el alcohólico crónico. ¿Ya? ¿Se acuerdan qué tenía el Wernicke? Neuropatía periférica, tenía alteración motora y alteraciones, alucinaciones visuales. Eso es lo que tiene el Wernicke. ¿Ya? El Korsakoff es característico del abstinente, el que está tratando de dejar el alcohol y empieza a tener clínica secundaria a la abstinencia. ¿Ya? El Korsakoff es un cuadro eminentemente psiquiátrico, ¿no? Aquí predomina mucho la clínica psiquiátrica. Tienes mucha agitación, excitación, sudoración, etc. Ansiedad. Y el Korsakoff suele ser más peligroso, ¿no? ¿Por qué? Porque se asocia a alteraciones de fenómenos de hipergas, taquicardia, taquipnea, etc. Eso puede producir alteraciones a corto plazo. ¿Ya? Es una de las pocas urgencias psiquiátricas que hay en el Korsakoff. Muy bien, ¿qué se utiliza para prevenir ambos, de acuerdo? Yeah. Poner la vitamina B1 antes de qué? Recuerden que esta en general se maneja con un suelo hipotónico, ¿no? Se maneja con glucosado, ¿no? En general, el alcohólico crónico se maneja con glucosado. Antes del glucosado siempre se le pone vitamina B1, siempre una ampollita de vitamina B, ¿no? Para evitar desencadenar estos cuadros. Muy bien, déficit de vitamina B2, la estomatitis angular, la glostitis de la dermatitis seborreica, esto ya lo hemos visto, ¿no? El déficit de vitamina B6, aquí juega el ácido fólico, ¿no? ¿Qué nos produce? Anemia. Anemia, muy bien. Y como clínica psiquiátrica, pero como clínica neurológica, convulsiones, bueno, bastante grande. Lo clásico es la anemia. Muy bien. Después tenemos a la pelagra, ¿no? La pelagra se debe al déficit de vitamina B9. ¿Se acuerdan qué tenía la pelagra? Exacto, diarrea, dermatitis, demencia, ¿no? Es la enfermedad de las DES, la pelagra. Muy bien. Finalmente, el ácido pantoténico. El ácido pantoténico nos produce polineuropatía dolorosa. Aquí faltaría la B12. ¿Cuál era la B12? Muy bien, clínica de déficit de cianocobalamina. Anemia megaloblástica. Anemia megaloblástica. No se olviden que B12, anemia megaloblástica. B6, anemia más clínica neurológica. Esa diferencia es importante. ¿Ya? Muy bien. ¿Listo? A ver, Colorado. La mitad se acabó. Hasta aquí es el examen de neuro. Todo esto es todo neuro y todo. Digo, todo neuro y todo metabólico. Muy bien. Tenga piedad. Vamos con el endocrino. Nuestro break. Es que hemos repasado básicamente apartados. Vamos a volver a repasar. Ahora se viene el verdadero.
Ya. Fisiopatología endocrina. Esos últimos temitas de la endocrina. Eso terminado, no nos falta hemato, cardio, renal. Y se acabó. Eso es mucho. Claro, pues, habíamos acabado el ejercicio. ¿Qué más nos falta? Creo que nada más. Bueno. Ok. Vamos con la introducción. Bueno, el sistema endocrino es alucinante. Es bastante interesante cómo funciona, cómo trabaja y finalmente sus alteraciones. Y algo muy bonito que tiene es que es muy deductivo. Es muy lógico. Aquí hay que dominar los ejes y las vías. Si las vías están dominadas, chicos, esto es un chiste. Es muy fácil el endocrino. Por el contrario, si las vías no están dominadas, es muy complejo, muy difícil. Memorizar esto no vale la pena. Se van a perder. Es mejor entender, saber de dónde sale, quién activa a quién, quién vive a quién y demás. ¿Ya? Muy bien, vamos a comenzar una pequeña introducción. Vamos a hablar primero de los conceptos generales. Empezamos definiendo qué es hormonas. ¿Qué es hormonas? Para empezar, ¿qué es secreción endócrina? Empezamos por eso. Nos vamos a listo. ¿Qué se produce? No, ¿qué es secreción endócrina? De adentro de la zona. Es hacia adentro, ¿sí o no? De adentro hacia afuera. Endócrino hacia adentro, exócrino hacia afuera, ¿sí o no? No, es el típico del primer semestre. Bien, el endocrino, la secreción endocrina es aquella que no se vacía por un conducto y por ende, ¿hacia dónde se vacía? Hacia la sangre. Es aquella cuyas secreciones se vacían directamente a la sangre. ¿No? En cambio, la exócrina es aquella que se vacía a través de un conducto. Este conducto puede liberarlo hacia el medio externo, como en el caso de la glándula sudorípara, o hacia el interior, ¿no? Como por ejemplo las glándulas gástricas o las criptas intestinales o la bilis, ¿no? Dense cuenta que todos ellos tienen conductos, pero vacían sus secreciones hacia el interior. Esas son secreciones exócrinas. Una hormona es un compuesto esteroideo, peptídico o un aminoácido que ejerce su acción a distancia del sitio en el cual se ha producido. Tiene que actuar en un sitio distante al cual se ha elaborado. ¿Ya? Muy bien, las hormonas se van a dividir en tres grandes tipos. ¿Se acuerdan cuáles eran? Vamos a hablar de la clasificación bioquímica, porque hay varias maneras de clasificar esto. Desde el punto de vista bioquímico, las hormonas se dividen en tres tipos. Tenemos por un lado las hormonas peptídicas, las hormonas esteroideas y los derivados de aminoácidos. ¿Ya? Bueno, las peptídicas son todas, excepto las demás. Más fácil recordarlo así. ¿Cuáles son esteroideas? Para empezar, ¿qué es un esteroide? Derivado del colesterol. Uy, no, buenas noches. Ya, muy bien. Esteroideas, aquellas que derivan del colesterol. El famoso anillo esteroideo del citopentano perinofenantreno. Muy bien, ¿quiénes juegan ahí? Las hormonas. ¿Cómo es cuáles? Con las tópicas, no. Las hormonas suprarrenales. ¿Cuáles son las suprarrenales? Claro, corticoesterona, aldosterona, dehidroepiandrosterona, epiandrostenediona. Todas van con el mismo anillo, todas tienen el ciclo esteroideo en su estructura bioquímica. ¿Ya? Muy bien, los derivados de las tres capas, fascicular, glomerular y reticular. ¿Qué más? Volvemos, ¿no? Testosterona, progesterona, estrógenos. ¿Te das cuenta que todo va en la misma línea? Las hormonas sexuales. Claro, las hormonas que eran del testículo, que eran del ovario. ¿Ves que sus nombres no se ponen al azar? Sus nombres nos están diciendo qué tienen, nos hablan de su estructura bioquímica. Ya, muy bien. Y podemos meter ahorita más, ¿no? Algunos la ponen, otras no. La vitamina D. ¿Cuál era el nombre bioquímico de la vitamina D?
1,25 dihidroxicodicalciferol. Es un compuesto que también presenta estructura esteroidea en su fórmula bioquímica. Muy bien. Terminamos con los aminoácidos. ¿Cuáles derivan de aminoácidos? ¿Cómo es cuál? ¿Hay alguna que deriva de la valina? ¿No suena alguna hormona que empiece con val? ¿Con alanina? Fenilalanina. La valina, la lina. Yo creo que no, con esos aminoácidos no nos suena, pero si les digo tirosina, ¿no suena de alguna hormona? ¿No de cuál? Claro, pues ¿por qué creen que se llaman tiroideas? Triiodotironina, porque son derivadas de un aminoácido que se llama tirosina. La tirosina te da origen a las hormonas tiroideas, ¿ya? Muy bien, ¿cuál es otra? Lo hemos repetido constantemente. Tirosina que se convierte en L-dopa y L-dopa que se convierte en dopamina, dopamina en nora y nora en adrenalina. Las catecolaminas. Las catecolaminas también son derivados de aminoácidos. Ya. Podemos meter a uno más, ¿no? Los derivados del triptófano. ¿Se acuerdan quién deriva del triptófano? La serotonina, la 5-hidroxitriptamina. Bueno, muy bien. Son los grandes tipos de hormonas. Ya. Resulta que comprender esto es importante para entender que todas las que no hemos contado son peptídicas. Todas las demás son peptídicas. Las del hipotálamo, de la hipófisis, la insulina, el glucagón, la somatostatina, todas las que no estén aquí juegan en esta categoría. ¿Ya? Muy bien. Comprender esto es importante para entender el tema de sus receptores. Si se acuerdan, una célula puede tener 3 tipos de receptores, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Dónde pueden estar ubicados esos receptores? Muy bien, en la membrana, en el núcleo y... Exacto, ¿no? Porque tienes 3 compartimientos: receptores nucleares, receptores citoplasmáticos, receptores membranosos. Ya. Los receptores de la membrana se encuentran en la superficie externa de la misma, en la membrana externa. ¿Ya? ¿Qué hormonas creen que son las que actúan aquí? ¿Las peptídicas o las esteroideas y aminoácidos? Estos juegan de una manera muy similar. De hecho, el cisina las agrupa como una sola. ¿Ya? Es por eso que dicen que en términos prácticos solamente habría 2 tipos, peptídicas y esteroideas. Pero bueno, ¿cuál creen que actúa sobre los receptores de la membrana? ¿Peptídicas o esteroideas? Esteroideas, ¿por qué? Peptídicas, ¿por qué? Para que tenga 2 porqués. Ya, exacto, va por ahí. Si eres un péptido, ¿eres hidro o liposoluble? ¿Cómo es? ¿Es hidro o liposoluble? ¿Hidro o liposoluble? Lipo, no. Eres hidrosoluble. Claro, eres hidrosoluble. Si eres péptido, eres hidrosoluble. Como eres hidrosoluble, ¿te cae bien el plasma? ¿No? El plasma es agua, así es hidrosoluble. ¿Te cae bien? Claro, te transportas libremente en el plasma. Existe el transportador de insulina, la proteína transportadora de insulina, el PTI. No, pues no existe. ¿Por qué? Porque la insulina es hidrosoluble. ¿Para qué quiere un transportador? Si ella ya se lleva bien con el plasma. La insulina se transporta solita por el agua. Todas las demás hormonas del crecimiento, las hormonas del hipotálamo, todas esas no necesitan transportadoras, porque se transportan libremente en el plasma. Muy bien, y como se transportan libremente en el plasma, ¿dónde actuarán? ¿En la membrana o en el interior de la célula? En la membrana, ¿no? Y eso tiene su explicación también. Si eres hidrosoluble, le caes bien a la membrana te quiere. Acuérdense, ¿qué nos dice el de Rubén Díaz? La membrana te quiere, ¿sí o no? No, ¿por qué? Y si sí, ¿por qué? No le agrada el agua. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿De qué está hecha la membrana? Lípidos. Claro, una bicapa fosfolipídica.
Esto está hecho de lípidos. A esto no le gustan las cosas que sean hidrosolubles, ¿no? Entonces, como tú eres hidrosoluble, no le vas a caer a la membrana. Y si no le caes, no puedes pasar. Entonces, ¿qué te queda? Actuar aquí, actuar en la membrana celular. Por eso todos los receptores de la insulina, de hormona del crecimiento y demás, son receptores de la membrana, ¿ya? Muy bien. Resulta que estos receptores, si bien están en la membrana, van a activar una serie de mecanismos a nivel intracelular, los cuales terminan produciendo sus efectos. Esos mecanismos pueden ser directos, a través de la activación de distintos fenómenos a nivel nuclear, o pueden ser indirectos. Y esos indirectos implican la activación de un elemento, ¿no? De los famosos segundos mensajeros. Menciónenme 3 ejemplos de segundos mensajeros. Ya, muy bien, el AMP cíclico. ¿Quién activa el AMP cíclico? No. La proteína G de tipo S, ¿no? A través de una subunidad que es la fosfodiesterasa de tipo A, que activa el AMP cíclico, activa la adeninatociclasa, la adeninatociclasa activa el AMP cíclico y esta activa la fosfodiesterasa de tipo A. ¿Ya? Bueno, otro. Su primo. El GMP, exacto, ¿no? El GMP. El GMP también juega aquí. Otro. El calcio. La vía del calcio con la... bueno, se une un péptido figador de calcio. Esto me voy a acordar. Pero es otro segundo mensajero también, ¿no? Se une a través de él desencadenar una serie de reacciones a nivel intracelular. Muy bien. Ahí juegan las hidrosolubles. Y por ende, ¿cómo se excretarán las hidrosolubles? ¿Por vía renal o por vía hepática? Ah, porque son hidrosolubles, ¿no? Las peptídicas en general tienden a tener una excreción por vía renal. Ya. No es exclusiva, ¿no? Pero es predominantemente renal. En cambio, las esteroideas serán hidrosolubles o liposolubles. Liposolubles, muy bien. Y como son liposolubles, ¿necesitarán un transportador o se transportarán libremente en el plasma? Claro, necesitan un péptido que permita su transporte. Un péptido transportador. Y aquí podríamos dar varios ejemplos, ¿no? La albúmina, por ejemplo. ¿Qué transporta la albúmina? ¿Qué hormonas transporta la albúmina? Sí. Transporta hormona tiroidea. Y es por eso. Porque juega dentro de este grupo. La globulina fijadora de las hormonas tiroideas también, ¿no? La TBG. La ABP, el péptido fijador de andrógenos, ¿no? Ese también transporta andrógenos. Todos estos necesitan transportadores para poder circular en la sangre. Muy bien. Ahora, cuando lleguen a la célula, ¿dónde van a actuar? ¿En receptores de la membrana? ¿En receptores intracelulares? ¿Dónde creen? ¿Extra o intracelulares? ¿Por qué? Claro, porque son liposolubles. Si tú eres una grasa y la membrana es grasa, súper, ¿no? Somos amigos, somos iguales. Y como somos iguales, podemos hacer un proceso que se llama difusión simple. Claro, recuerden que ¿quieres hacer difusión simple? Los compuestos de bajo peso molecular, los que no tienen carga, los compuestos liposolubles. Y si tú eres liposoluble, pues pasas fácilmente, ¿ya? Muy bien, aquí sí se dividen las cosas. Si es que eres una hormona esteroidea, generalmente tu receptor es citoplasmático, ¿ya? Aquí juegan las esteroideas. En cambio, hay otras, como los derivados de los aminoácidos, como las tiroideas, cuyos receptores suelen ser nucleares, ¿ya? Eso también va a depender de cada tipo de hormona, pero en general vamos a tener esa división, ¿ya? Y hacen lo mismo, el citoplasmático viene y activa el núcleo, y si eres receptor nuclear, pues ya estás ahí, ¿no? ¿Qué quieres activar? De por sí activas la transcripción de ciertos factores. En general, estos no trabajan con segundos mensajeros, ¿ya? No suelen necesitar. Muy bien, principal vía de excreción, renal o hepática. Hepática, exacto, ¿no? Sobre todo los esteroideos van a tener una vía de excreción hepática, ¿no? Y en el caso de la tiroidea, pues ya va a depender. Aquí podemos hablar de vía renal, tiroideas, etc. Ya, muy bien. Estas son las generalidades, ¿no? Conceptos que en general tendrían que estar claros. Eso mismo está anotado en esta tablita que está en el CCD. Acá. Muy bien. Nos ha faltado esto, ¿no? ¿Cómo se sintetizan? Las hormonas proteicas en general se sintetizan a partir de precursores. Todas estas en general tienen una vía, ¿no?
¿Se acuerdan cuál es el organelo encargado de sintetizar péptidos? ¿Qué organelo sintetiza péptidos? ¿Cuál es? El retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué? Porque contiene ribosomas. Recordamos que el ribosoma es la unidad que se encarga de la síntesis proteica. El RER se encarga de producir un compuesto que se conoce como prepropéptido. Ya, prepro-X, si pudiéramos llamar también. Porque aquí es donde vas a poner el nombre de la hormona. Preproinsulina, preprosomatostatina, preproglucagón, lo que quieras. Aquí viene el nombre. Muy bien, este va a sufrir una primera modificación en el propio retículo endoplasmático rugoso, donde pierde esta fracción pre, y después del RER, ¿hacia dónde se iba? ¿A dónde pasa lo que produce el RER? Al liso. No, con que el liso. De hecho, el liso juega aquí, el liso juega con las esteroideas. ¿Dónde pasa? Organelo encargado de clasificar, empaquetar y modificar la producción del RER, el aparato de Golgi. Claro, pasas al aparato de Golgi. ¿Y qué es lo que hace el aparato de Golgi? El aparato de Golgi que recibe el propéptido lo activa. Este lo va a activar y como lo activa le quita esta parte pro. Recordemos que el aparato de Golgi, una vez que ha modificado algo, lo empaqueta y lo manda hacia el exterior, ¿no? Desarrolla, prepara las cosas para la exocitosis. Muy bien, este es el que va a desarrollar exocitosis, y como hay exocitosis, ¿qué vas a liberar? Un péptido activo. Las hormonas peptídicas siguen este proceso. Comienzan como pre-pro, después pro y finalmente se excretan en forma activa. En cambio, los esteroideos se producen como moléculas activas. Como bien mencionaban, en el REI, ¿no? Generalmente en el REI, algunos en el aparato de Golgi, etc. Pero ya de entrada son activos, y una vez que son activos están listos para ser liberados. ¿Ya? Su solubilidad en los solubles liposolubles, transportadores, no, sí, y la media, eso también se deduce, ¿no? Si no tienes transportadores, será más fácil que te degrades en la sangre. ¿Qué creen? Si nadie te está agarrando, si nadie te está cuidando, te está transportando. Claro, por lo tanto, ¿cuánto vives? Menos, pues, ¿no? Menos. Vamos a ir a la calle tú solito a las 2 de la mañana. No, por ahora más probable que te asalten, ¿no? En cambio, si vas en grupo, si vas con alguien, menos probable, ¿no? Menos probable. Le pasa lo mismo, ¿no? Como este sí tiene un transportador, pues está con alguien, y como está con alguien, vive más, tiende a tener una vida media más larga. Aquí es donde juega el tema que han debido ver en fármacos, ¿no? La famosa regulación de la distribución de los fármacos por las proteínas. Si se acuerdan, la concentración de albúmina y demás determina la biodisponibilidad de un fármaco, ¿no? Y va muy en esta línea, en el sentido de la proteína transportadora. Ya, lo mismo. ¿Cuál podría tener administración oral? ¿La peptídica o la liposoluble? ¿La proteica o la esteroidea? ¿Cuál creen? La esteroidea, ¿por qué? Porque es liposoluble. ¿Qué es lo que tienen las células del estómago y del intestino? Membranas, y cualquier cosa que tenga membrana va a dejar pasar las cosas. Eso hace que estas hormonas se puedan administrar por vía oral, ¿no? Hay testosterona vía oral, hay cortisol por vía oral, hay estrógenos por vía oral. Si imagínense, todos los anticonceptivos tenían excesivos intravenosos, ¿no? En cambio, ¿hay insulina vía oral? ¿Hay hormona de crecimiento vía oral? No, pues porque no se puede administrar por esa vía. Todas esas hormonas que son proteicas se tienen que administrar por vía parenteral. Ya, esto ya lo hemos hablado, es un catabolismo igual, deductivo, ¿no? Si es que eres un péptido, te degradan las peptidases. Si es que eres un esteroide, ¿quién te degrada? La CYP, la citócromo P450. Ya, muy bien. Listo, aquí está lo que hemos contado, ¿no? Sus receptores. Estos son los receptores de la membrana. Membrana, nuclear. Generalmente los péptidos activan un factor que se conoce como el HRI. HRI quiere decir elemento de respuesta a hormona. Es el que finalmente va a desarrollar la acción a nivel nuclear, que corresponde a la síntesis del RNA mensajero. En cambio, los que tienden a ser proteicos van a actuar a nivel de la membrana, activan receptores membranosos, ¿no? Aquí juega la GS, la GI, la G, cosas que les contaba, ¿no? GS, adenina toxiclasa, anticíclico, PK, proteína quinasa A.
finalización nuclear. GQ, recuerden que GQ activa un péptido que se llama fosfolipasa C. La fosfolipasa C rompe un fosfolípido que se llama fosfatidilinositol y lo convierte en dos vitales, ¿no? Diacilglicerol, el NAD, y el IP3, el inositol trifosfato. Estos van a activar a la PKC, después van a desencadenar una serie de respuestas a nivel intracelular. Bueno, mecanismos regulados a través de la membrana. Muy bien. Listo, con eso dicho podemos empezar con el tema, la introducción. Los síndromes en general. Bueno, es muy sencillo. Al sistema endocrino le pueden pasar tres cosas. Siempre que hablemos de endocrino, de cualquier gravedad vamos a hablar de tres cosas. ¿Ya? Tenemos un síndrome, porque tengas un crecimiento de la glándula, es decir, un tumor. Puede que tengas un síndrome por hiperfunción o un síndrome por hipofunción. A cualquier glándula endocrina le pasa una de estas tres cosas, patológica. O ha crecido mucho por un tumor, o tiene un síndrome hiperfuncionante, en cuyo caso, ¿qué vamos a tener? Una mayor liberación de la hormona que sea producida por este elemento, ¿no? Por esta glándula. Y como hipofunción, una disminución de la hormona que produzca la glándula en cuestión. Siempre que hablamos de la glándula, vamos a ir en esos tres ejes. Se dan cuenta de que se cumple en general. Muy bien. Listo. Tenemos esto más, ¿no? Esta tabla es muy bonita, no la conocía. La tiene el Sicilio, pero nos habla de muchos apartados. Así es como se diagnostica en general los trastornos de la vía endocrina. ¿Ya? Bueno, como hemos visto, o más bien como sabemos, el sistema endocrino puede dividirse a grandes rasgos, ¿no? Y de manera extraoficial en dos partes. Un sistema controlador, que es el eje hipotálamo-hipófisis, y después un sistema efector donde están todas las demás glándulas. ¿Ya? Basado en ello, podríamos dividir a las alteraciones en tres tipos. ¿Ya? En dos tipos: alteraciones hipoficiarias y alteraciones de las hormonas efectoras. ¿Ya? Muy bien, vamos a entender esta tabla, porque esta tabla es bien importante. Fíjense, si tu hormona hipoficiaria es normal, ¿cómo estará la hormona efectora? Las hormonas que son liberadas desde tu glándula efectora. Normales también, ¿no? Normales también. Muy bien. Siempre que hablemos de una hipofunción primaria, alteración primaria, vamos a decir que el problema está en la glándula efectora. Si tienes un hipertiroidismo primario, ¿dónde estará la causa? En la tiroides, ¿no? Ahí le pones a pensar en un Graves, el bocio multinodular tóxico, lo que quieras. ¿Ya? Si se llama secundaria, ¿dónde está el problema? En la hipófisis. Lo mismo, si decimos hipertiroidismo secundario, ¿dónde estaría el problema? En la hipófisis. ¿Causas? ¿Entidades probables? Ya, exacto. Tener un adenoma hipoficiario secretor de TSH. Un adenoma hipoficiario tiroestimulante. Muy bien, puede ser, ¿no? Y terciario, ¿cuándo hablamos de terciario? Cuando el problema está en el hipotálamo. En el hipotálamo. Y tiene sentido, ¿no? Porque el hipotálamo, ¿a quién controla? A la hipófisis. ¿Y la hipófisis a quién controla? A la glándula efectora, ¿no? Recuerden que este ciclo es el que siempre ocurre en en la mayor parte de ejes endocrinos, ¿no? También hay bastantes excepciones. Pero la tiroides, la suprarrenal, las gónadas, todas ellas se rigen bajo este esquema: hipotálamo, hipófisis, glándula efectora, alteraciones terciarias, secundarias y primarias. Y eso es justamente lo que nos está diciendo este cuadrito, ¿no? A ver, si tu hormona efectora está disminuida, pues puedes tener dos causas, ¿no? La primera, que tu hipoficiaria esté alta. Si tu hipoficiaria esté alta, ¿dónde está el problema? No. Tu efectora está baja, pero tu hipoficiaria está alta. En la tiroides, ok. En la glándula efectora. Ya, en la glándula efectora, exacto, ¿no? ¿Por qué? Aquí está el tema de los ejes. ¿Se acuerdan de los ejes? De la retroalimentación. Hablaremos de eso más, ¿no? Recordamos que hay dos tipos de retroalimentación. Retroalimentación positiva
y retroalimentación negativa. ¿Qué era la retroalimentación positiva? ¿Cómo aumenta? ¿Cómo estimula? Pero definan. Doctor, muchas preguntas. Recordamos que Lo en un positivo. ciclo endocrino, en general, en un ciclo regulador, siempre hay un fenómeno, ¿no? Hay un factor estimulante que va a actuar sobre un efector, ¿no? Y a este efector le pueden pasar dos cosas. Si es que el efector aumenta, bueno, perdón, el efector siempre va a aumentar, ¿no? Si es que el efector aumenta y esto hace que el estimulante baje, le vamos a llamar retroalimentación negativa. En cambio, si es que el efector aumenta y esto hace que el estimulante aumente más todavía, le vamos a llamar retroalimentación positiva, ¿ya? Son dos sistemas, son dos asas. En la retroalimentación positiva, la liberación de la hormona efectora aumenta la liberación de la hormona estimulante. En la negativa, la liberación de la hormona efectora disminuye la liberación de la hormona estimulante, ¿ya? Muy bien, vamos a anotar lo que está ahí. Está claro ahí, claro. Muy bien. ¿Qué pasa si tu efectora está disminuida, está baja? ¿Qué es lo que debería hacer la estimulante? Normalmente, ¿debería subir o debería bajar? Debería subir, exacto. Estimulante sube. Muy bien, eso es lo normal, ¿no? Es lo esperado. Ya, ahora, miraremos este cuadro. ¿Qué es lo que está pasando en la primera situación? Tu efectora está baja y tu estimulante, que es la hipofisiaria, está alta. ¿Es lo esperado? Sí. Entonces, ¿quién está fallando? ¿La efectora o la estimulante? La efectora, exacto. Si se llama, digamos, hipotiroidismo, en este caso está fallando la tiroides. Y como está fallando la tiroides, la glándula efectora, ¿qué tipo de hipofunción va a ser? ¿Primaria, secundaria o terciaria? Primaria, claro, porque está fallando tu glándula efectora, ¿no? En cambio, ¿qué pasa si es que tu efectora está disminuida, pero tu estimulante está normal o está disminuida? ¿Esto sería lo esperado? ¿Es lo esperado? No. Entonces, ¿quién está fallando aquí? ¿La efectora o la estimulante? Estimulante. La estimulante, exacto. Y como está fallando la estimulante, ¿qué tipo de disfunción sería? ¿Primaria, secundaria, terciaria? Secundaria, exacto. Sí se entiende esta tabla, ¿no? Dense cuenta que aquí tenemos un problema secundario. Muy bien. Vamos con el otro lado, con las hiperfunciones. Es lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa si tu hormona efectora está alta? ¿Cómo debería estar tu estimulante? ¿Baja normal o alta? Baja, muy bien. Si está baja, ¿es lo esperado? Sí, por lo tanto, ¿quién está fallando? La glándula, exacto. Vas a tener un problema primario. En cambio, ¿qué es lo que pasa si es que tu efectora está alta, pero tu estimulante está alta también o está normal? Exacto, una forma secundaria, ¿no? Porque el que está fallando es la glándula estimulante, ¿ya? Así se entiende este cuadro. Este cuadro es básico para entender todos los demás trastornos. De hecho, si está claro, vamos a entender prácticamente todo lo demás. Muy bien. Listo, ya hemos acabado la introducción. Vamos con el primer tema. El eje hipotálamo hipófisis. Ya. ¿Me puedo borrar lo que sale? ¿Cuál? Claro, es que es así. Si la efectora sube y tu estimulante baja, retroalimentación negativa. Pero si tu efectora sube y tu estimulante sube más, es retroalimentación positiva. ¿Se acuerdan? Todas en general son retroalimentaciones negativas, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo más típico de la retroalimentación positiva? El parto. Porque dice que la oxitocina aumenta las contracciones. No, Sí. ¿Pero quién estimula la liberación de la oxitocina? Ah, sí. ¿La oxitocina es estimulante o es efectora? Estimulante. Bueno, sería una mezcla, ¿no? Sería una mezcla de fenómeno mecánico y hormonal. Porque por un lado tienes las contracciones vendrían a ser el efector, eso aumenta la liberación de oxitocina y la oxitocina aumenta las contracciones. En ese caso tienes una mezcla de fenómenos mecánicos y de fenómenos hormonales. Pero hay uno donde clásicamente tienes hormona y hormona. La coagulación. No. No. Pero sí también, Doc. Bueno, la formación de los coágulos sí, ¿no?
Pero eso entra en coagulación, en un componente hormonal. La ovulación. ¿Qué? Claro, la ovulación. Esa nunca la supe. ¿Se acuerdan por qué ocurre la ovulación? ¿Qué hormonas se necesitan? Claro. Normalmente, en la primera fase del ciclo produces estrógenos y los estrógenos retroalimentan negativamente al asa. Pero cuando llega el día 14, ¿qué es lo que hacen los estrógenos? Dan un pico y después del pico la LH hace un segundo pico y con eso es que ocurre la ovulación. Ese sería un fenómeno netamente hormonal. Es el principal ejemplo de este factor. Ya, muy bien. Dicho eso, podemos comenzar con la fisiopatología del eje hipotálamo hipófisis. Bueno, es un tema bastante bonito, bastante sencillo también, pero hay que tener claro el eje, hay que tener claros los ejes. Si no están claros, no vamos a llegar muy lejos. A ver, bueno, las generalidades. A ver, elegimos a alguien. No. El gráfico, el eje. Sí, elegimos a alguien. Si lo graficamos bien, más un punto, Doc. ¿Qué completo? Ay, Ya, a ver. Un número del 1 al 20. Si no podemos castigar a los que digo tarde. no. Ya, muy bien. Compañera, venga al frente, grafique el eje. Doc, ¿cómo le gusta castigar? Bien. Compañera, usted también grafique el eje. Vamos. Las dos, vamos, al frente. ¿Qué eje? Por números. Sí, hay varios No, ejes. nada, vamos al frente. Ya es. La que se acuerde. Compañera, vamos al frente. Pásenme el marcador. ¿Qué dijo? Grafique el eje. 10 minutos para los que. Vamos, vete. Lo que se acuerde. Nada. Compañeras, vamos. Vamos, tú puedes. Pero vale ayudar a nuestras compañeras, Doc. Oye que sí. Bien, muy bien. Grafique el eje, que se acuerde. Claro, de verdad. El hipotálamo. Sí, el eje que está en el hipófisis. Vamos a ver. Arriba un poco. Sí. Retroalimentación negativa. Y arriba es el hipotálamo. Aumenta. Arriba del hipófisis. Si es que esta aumenta y esta también aumenta, no es una consecuencia directa. Si es que esta sube y esta también sube, en ese caso se le llama retroalimentación positiva. El hipófisis, fue el hipófisis. Silencio. Eso se llama retroalimentación positiva. Claro, que es otra respuesta, ¿no? Pero ¿eso qué sería? ¿Negativa o positiva? Negativa. Ahora, si es que esta baja, porque esta está bajando, como esta está bajando, esta está subiendo. Si las dos van en el mismo sentido, es retroalimentación positiva. Si van en sentidos opuestos, es negativa. Si es que esta baja y esta también baja, también sería retroalimentación positiva. Ya, complementar. Ya. Y punto, que lleva el grupo Ya, 2. muy bien. Ok, no, menos un punto. Ya, muy bien, vamos haciendo, chicas. Ya. Ok. Bueno. Ya está todo, Doc. Ya. Ok, ¿qué tienes tú? La adeno y la neurohipófisis. ¿Cómo le suena? Y la hipófisis medial, Ok. te pasó La hipófisis medial. Ay, Doc, yo leí que hay la. Hipófisis medial. Sí, nos enseñaron en C. Y la taxi. Hipófisis medial. A ver, si responde esta pregunta, Doc, ya, punto por usted. Pero si no responde, punto para el grupo. A ver, explíqueme, ¿qué es la hipófisis medial? No, yo pues leo la pregunta, A Doc. ver. ¿Qué, a ver, ¿qué era? ¿Qué hormona? No. ¿Qué secreta la hipófisis medial? Hipófisis medial. Si no responde, punto para el grupo, Doc. Y le muestro Pero, las evidencias. Hipófisis medial. Sí, nos enseñaron en C.
Dato A adicional. ver, a ver, existe una zona que se conoce como eminencia media, es diferente. Y se secreta la ACTH, la propia melanocortina, la POC. Eso lo sabía. Y poco más. Sobre todo se secreta eso. ¿Qué es lo que les han indicado? O sea, nos dijeron. Exacto. O sea, nos dijeron que había una hipófisis medial que secretaba melanina. Para las células. Ajá. Melanina, Sí. para las células de La piel. O sea, eso no. O sea, melanina, Ah, pues. está. Melanina. Eso. Ahorita les voy a mostrar cómo es eso. Dato Pero adicional. en realidad libera una hormona que se llama factor estimulante de los melanocitos, la MSH. La MSH. Y la MSH es la que viaja a la piel y ahí aumenta la producción de melanina. La MSH deriva de la propia melanocortina, de la POC. Ujú. Por eso cuando dijo POM dije, está en lo correcto. Bien. Bueno, pero como tal no hay pulso inmediato. Pero así Ok. nos dijeron, Doc, así nos dijeron. Ya, está bien, no pasa nada. Ya, no pasa nada. Eso lo vamos a mirar. ¿Qué importa? Dice. No le importa al doctor. Ok. Lo vamos a hacer así. ¿Ya? Vamos a mandar aquí al. Esto es sistema amo-esclavo. El amo se llama hipotálamo y el esclavo se llama hipófisis. Este ya sería el perrito, ¿no? El esclavo de la hipófisis. El esclavo del esclavo. Que vendría a ser la glándula efectora. Ya. Ok. Entonces, el hipotálamo va a estar conformado por una serie de núcleos. ¿No? Presenta una serie de núcleos. Que si recuerdan se encargan de mediar y de liberar muchas cosas, muchas sustancias. ¿Ya? En el hipotálamo se van a liberar hormonas estimulantes y hormonas inhibidoras. ¿Qué es lo que libera el hipotálamo? El hipotálamo libera una hormona que se conoce como la GHRH, libera la somatostatina, libera la dopamina, libera la CRH y la GNRH. Ya. Nos acordaremos de sus nombres. ¿Qué es GHRH? Hormona liberadora. Hormona estimuladora de hormonas. Estimuladora, no. Hormona liberadora de Somatotropina. Ya, ok. Exacto, ¿no? ¿En qué parte vemos aquí la S? No, las S juegan con la hipófisis. ¿Ya? Bueno, las S juegan con la hipófisis. Ok. L viene de la palabra release. Release, si se acuerdan, quiere decir liberar. ¿No? Aquí juegan las hormonas liberadoras de la hormona del crecimiento, de la growth hormone. ¿Ya? Muy bien. ¿Esta qué es lo que va a hacer? Como el nombre indica, ¿no? Va a hacer que la hipófisis, que si recordamos tiene dos lóbulos, uno que se conoce como lóbulo anterior, la adenohipófisis, y una zona que se conoce como la neurohipófisis. Ya no parece un escroto, pero bueno. Es simplemente para que. Con los chiquis, ¿no? Y empieza con tranquilo. Bueno. No, está hecho así adrede, para diferenciar las hormonas de acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que me interesa es que recuerden que esto actúa sobre la neurohipófisis. Si se acuerdan, la neurohipófisis es una extensión del hipotálamo, ¿no? Aquí hay también otros núcleos que son el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico, cuyos somas están acá, pero sus axones llegan hasta la neurohipófisis. ¿Ya? En cambio aquí se liberan estos péptidos y estos sí van a venir a actuar sobre distintas células dentro de la neurohipófisis. ¿Ya? Muy bien, está dibujado hacia adrede. Ok. Entonces, la GHRH actúa sobre una célula que se conoce como la célula somatótropa. La somatótropa. ¿Qué creen que hace la somatótropa? Libera somatotropina. ¿Y qué es la somatotropina? La hormona del crecimiento. Tiene bastante sentido. ¿Qué quiere decir el sufijo tropos? Trofos. Trofoblasto, hipertrofia. Trofos quiere decir crecer, ¿no? Crecimiento del soma, crecimiento del cuerpo. ¿Ya?
Por eso se le conoce como la hormona somatotropina, hormona del crecimiento. Muy bien. Fíjense que esta representa la mayor cantidad de células de la adenohipófisis, en torno a un 50%. ¿Ya? Y la hemos hecho en rojo adrede. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, en la parte histológica, la adenohipófisis está formada por dos tipos de células. Células acidófilas y células basófilas. La somatótropa es una célula acidófila. ¿Por qué es acidófila? Porque se tiñe con la eosina. Es una célula que se mira de un color rosadito en una placa histológica. ¿Ya? Muy bien. Y si se acuerdan, la acidofilia viene dada porque produces proteínas. ¿Qué era la hormona del crecimiento? Una proteína, ¿no? De ahí es de donde viene su aspecto. Muy bien. Resulta que la hormona liberadora de gonadotropina va a estimular la liberación de somatotropina. Por lo tanto, favorece que se excrete. En cambio, ¿qué hará la somatoestatina? ¿A qué nos suena estatina? Estasis, exacto, a que se queda quieto, ¿no? A que va a disminuir su producción. Muy bien, la somatostatina en realidad, va a constituir una vía inhibidora en la vía de síntesis de la somatotropina. ¿Ya? Muy bien. Yo creo que eso está claro, ¿no? Y la hormona del crecimiento, ¿dónde actúa? ¿Cuáles son sus efectores? ¿Qué hace? ¿Dónde actúa? En los huesos, no, vale. Viene al hígado, ¿no? ¿Y qué hace en el hígado? Hace que el hígado libere un compuesto intermedio, ¿qué se llamaba? La somatomedina C, también conocida como la vía IGF-1. El IGF-1 o somatomedina C. Muy bien. Y el hígado, cuando libera este sí es el que va a tener acciones, este es el que va a venir al hueso. Bueno, muy bien. Al hueso, ¿no? El hueso del pobre. Y va a hacer que el hueso se vuelva, además gráficamente, en longitud, ¿no? Recuerden que actúa sobre el cartílago de crecimiento, zona de proliferación, crecimiento del disco metafisiario, etc. ¿Y qué otra cosa hace? Actúa sobre el tejido adiposo. ¿Qué hace con el adiposo? Pensaremos, si quieres crecer, si quieres ganar tamaño, ¿qué necesitas? Nutrientes. Y esos nutrientes, ¿quién te los va a dar? Todos los tejidos que tiene el cuerpo. ¿Qué va a hacer con el tejido adiposo? ¿Lipólisis o lipogénesis? Lipólisis. Claro, es un tejido lipolítico, es una hormona lipolítica. Lo mismo, si quieres crecer, ¿qué le hará a la glucosa? Que la glucosa suba, que la glucosa baje. Que suba porque necesita energía. Es una hormona hiperglucemiante. Y si quieres crecer, ¿qué hará con el músculo? Que el músculo aumente en tamaño, que disminuye en tamaño. ¿Hipertrofia o atrofia? Hipertrofia, exacto. Hipertrofia muscular con aumento de la síntesis proteica. Aumenta la síntesis proteica. Y por lo tanto vas a aumentar masa muscular y vas a aumentar tamaño. Muy bien. Esa cuenta que son cosas bastante lógicas. ¿Qué más? También induce el crecimiento de los tejidos blandos. Ya. Muy bien, hasta ahí juega la hormona del crecimiento. Hace todo eso. En general, tiene más cosas, ¿no? Pero son las funciones más relevantes. E induce el crecimiento celular, eso más lo pondremos. Ya. Muy bien, vamos con la siguiente. Siguiente hormona, dopamina. ¿Para qué libera dopamina el hipotálamo? ¿Qué hacía la dopamina? Lo liberará porque es un neurotransmisor. Creo. No. Este es un inhibidor. ¿Qué inhibe? Inhibe la liberación de prolactina. Va a actuar sobre una célula que se llama lactótropa. Y la célula lactótropa, que es lo que representa en torno a un 15% del total de las células, se encarga de liberar un compuesto. ¿Qué creen que libera la lactótropa? Lo mismo, tiene que liberar algo que haga que trabajen las glándulas mamarias. Claro, prolactina.
Prolactina, ¿no? Prolactina. Muy bien. La prolactina va a tener dos vías de regulación. Primero, una vía reguladora negativa, una vía de inhibición que está dada por la dopamina. Esta vía es importante, eso hay que saberlo bien, ¿ya? Dopamina inhibe a prolactina. Muy bien. Por lo tanto, cualquier cosa que juegue con la dopamina o cualquier cosa que altere el tallo, porque recuerden que es un tallo interdiputado en la hipófisis, va a producir hiperprolactinemia. ¿Ya? Ok. ¿Y cómo se regula positivamente? ¿Cuál de estas hormonas estimulará la liberación de prolactina? ¿Alguna? No, esta sí no, güey. ¿Qué dijo, Doc? ¿Habrá alguna hormona que estimula la liberación de prolactina? No hay, pues no. ¿Cuál es el principal estímulo para la eyección láctea? La oxitocina. ¿Cómo es? La oxitocina. Hacer cosas con el pezón. Claro. Ah, Si tienes un bebé, que el bebé empiece a lactar y como lacta, estimula receptores mecánicos en el pezón, hace un movimiento que se llama succión, y la succión hace que se libere prolactina. Bueno, si es que es medio sádico y tienes perversiones sexuales, tienes que estimular la prolactina. También puede haber eyección láctea, también puede haber, ¿no? Si es que tienes neuritis herpética, una neuropatía torácica, porque recuerden que el herpes suele afectar dermatomas torácicos, podrías tener hiperprolactinemia. También porque estás estimulando dermatomas sobre la glándula mamaria. Cualquier cosa que estimule al pezón o la región torácica puede aumentar la liberación de prolactina. Por eso me da cuenta de que las causas de hiperprolactinemia son bien variadas. No necesariamente es tener un prolactinoma. Aquí juega desde la tuberculosis, terminando en el herpes, ¿no? Se van a dar cuenta de esto cuando vemos las etiologías de la prolactina. Bueno, el más importante, no obstante, vamos a por aquí afuera, porque es un estímulo exógeno. El más importante es el movimiento del pezón, la succión del pezón. Y eso tiene nombre, ¿no se acuerdan qué se llama ese reflejo? succión. Succión son los niños. El reflejo de Ferguson-Harris. El reflejo de Ferguson-Harris. Está en el suros de serie. El Ferguson-Harris. No, es eso. Alguien va a estimular tu pezón y tienes liberación de prolactina. Eso es Ferguson-Harris. Muy bien. ¿Para qué servía la prolactina? Para que produzcas leche o para que eyectes leche. ¿Qué creen? Exacto. Para la producción láctea, para la lactogénesis. La lactogénesis. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué otra? Bueno, aquí va todo sobre los ácidos de la glándula mamaria. Ya no tiene mucha más unidad. La unidad ductal de Bulligan. Son cosas histológicas, no se acuerdan de eso. Bien, vamos con la siguiente. Hablaremos de la CRH. ¿Qué hace la CRH? ¿Qué quiere decir DRH? CRH. Muy bien, hormona liberadora de corticotropina. ¿Ya? La hormona liberadora de corticotropina llega y estimula un conjunto de células que se conocen como las células corticótropas. Las estamos haciendo en azul porque estas son células basófilas. Como son basófilas, recuerden que suelen ser más moraditas, ¿no? Con la tinción HI. En cambio, la lactótoma también es acidófila. Ya, muy bien. Las corticótropas. Ya, ahora sí, entramos a lo que estaban mencionando. Resulta que las células corticótropas solamente representan un 15% del volumen total de las células. Este 15% está distribuido en dos porciones. En un porcentaje aquí en la misma adenohipófisis y una segunda porción en la eminencia media. Esto se llama eminencia media, no se llama hipófisis medial. Porque recuerden que medial es lo opuesto a lateral, medial es lo que está sobre el plano medio del cuerpo. Bueno, la eminencia media va a ser rica en células corticótropas. Estas células corticótropas producen un compuesto. Ese compuesto se llama POMC. POMC quiere decir opio melanocortina.
En algún libro está como melanocortisona. Bueno, su nombre real es propio melanocortina. POMC para los amigos. Ok, el mismo nombre nos está diciendo qué hace, ¿no? O de qué está hecho. Esta cosa está constituida por 3 compuestos. Tiene una parte proopio, una parte melano y una parte cortina. El proopio, ¿qué es lo que va a hacer? ¿En qué se va a convertir? ¿Dónde vino a ver? ¿En qué se convierte el proopio? Opio. En endorfinas. Esto se convierte en beta-endorfinas. No nos interesa, esto no tiene acción, esto es teórico. Se produce pero no hace nada. O al menos no con alguna relevancia clínica. Esto sí, porque el melano se va a convertir en MSH. MSH es la hormona estimulante del melanocito. ¿Ya? Y la hormona estimulante del melanocito se libera a la sangre y teóricamente, porque es igual, está en mucha duda. Esto es importante para hablar del síndrome de Addison. A ver, lo han hablado ahí, en el contexto del Addison, ¿no? Para explicar la hiperpigmentación del síndrome de la enfermedad de Addison, son cosas diferentes. Pero bueno, esto actualmente está en duda. ¿Ya? La concepción teórica, ¿qué te dice? Te dice que la hormona estimulante del melanocito viaja y, como nombre indica, estimula el melanocito. ¿Y el melanocito para qué sirve? Pigmentación. Para volverte más negrito. Entonces, el hiperpigmento. Ya, pigmentación. En realidad sería una pigmentación. Ya. Muy bien. ¿Por qué los pacientes con Addison tienen hiperpigmentación? ¿Seguro? Lo han debido ver ahí. ¿Por qué? Lo podemos explicar con los ejes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el Addison? Que se destruye la corteza suprarrenal. Y como se destruye la corteza suprarrenal, no tienes cortisol. Si no tienes cortisol, baja el eje. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Baja el efector. ¿Qué es lo que tiene que hacer el estimulante? Subir o bajar. Aumentar, exacto. Y como aumenta, la ACTH sale de aquí. Como aumenta, no vas a producir ACTH pura, tienes que producir mucho de esto. Como produces mucho de esto, también estás produciendo mucha MSH. Y como produces mucha MSH, estimulas mucho tu melanocito y eso te produce hiperpigmentación. ¿Ya? Esa es la vía a través de la cual se explica la hiperpigmentación en el Addison. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente la cortina se vuelve ACTH. Hemos hecho todo este show para explicar que esta última parte se convierte en ACTH. Pero ni modo, así es, hay que conocerlo así. ¿Ya? El ACTH es el que finalmente se libera a la sangre. ¿Y qué es lo que va a hacer? El ACTH va a actuar sobre un conjunto de células, ¿no? Que se conocen como las células de la corteza suprarrenal. Recordamos que la corteza suprarrenal tiene 3 zonas, ¿no? La zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. ¿Sobre cuál de las zonas actúa? Glomerular, fascicular o reticular. Sobre la fascicular. ¿Por qué? Porque va a estimular la liberación de cortisol. La reticular parcialmente, la glomerular no. ¿Se acuerdan qué libera la glomerular? Aldosterona. ¿Y cuáles son los estímulos para liberar aldosterona? La hiponatremia. La hiponatremia y la disminución de la osmolaridad. Eso no tiene nada que ver con esto. Por eso es importante. Hay síndromes en los cuales la glomerular sí depende de la CDH y eso te produce hiperaldosteronismos genéticos. Lo vamos a ver cuando llegamos a corteza suprarrenal. ¿Ya? Son síndromes bien interesantes. El síndrome de Sander, el síndrome de Sander, etc. ¿Ya? Muy bien. Tenemos la TRH también. ¿Qué hace la TRH? La TRH llega y estimula la liberación de con T. ¿Qué puede ser con T? Tirotropina. Tirotropina, exacto. Estimula la célula tirotropa para que ésta libere tirotropina, TSH. Es cuenta que aquí sí aparecen las S y las T. La L es exclusiva de la hipófisis. Ya, muy bien. ¿Y la TSH dónde actúa? En la tiroides. Muy bien. Y es ahí donde va a estimular la liberación de testosterona tiroides. Vamos a ver más adelante. Ya. Terminamos con la GNRH. ¿La GNRH para qué servir? ¿Qué hace la GNRH? Con las proteínas, muy bien.
Entonces, ¿qué hormonas va a liberar en la adenohipófisis? El FSH. Exacto, estimula la liberación de LH y de FSH. Muy bien, y estas tienen funciones diferentes, ¿no? En el varón y en la mujer. Chan, chan. Uy, no da mi eso. Ya, ¿cómo se pone bien? En el varón y en la mujer. En el varón y en la mujer. Ya. ¿Qué hace la LH en el varón? ¿Qué hace? Estimula la liberación de testosterona. Actúa sobre una célula que se llama célula de Leydig. Estimula un factor que se llama factor de transcripción RXL1 y de ese modo aumenta la liberación de testosterona. ¿Ya? En cambio, ¿qué hace la mujer? Luteinizante. Vamos a decir, estimula la ovulación y por ende estimula la luteinización, la formación del cuerpo lúteo. ¿Recuerden que el cuerpo lúteo es importante para producir qué hormona? La progesterona. Ya, muy bien. FSH, ¿qué es lo que hace la FSH en la mujer? Folículo estimulante. Favorece la implantación, ¿sí o no? No, si no se llamaría hormona implantoestimulante. Hormona folículo estimulante. Estimula la maduración de los folículos. Y por ende actúa en la primera parte del ciclo. Si se acuerdan del ciclo ovárico, primero la mujer tiene que hacer madurar su folículo de Graf, ovulas y después te conviertes en cuerpo lúteo, ¿no? En la primera mitad del ciclo juega esta. Estimula la maduración folicular. E indirectamente está vinculada a la vía de los estrógenos. Bueno, en realidad las dos van estrógenos, no vamos a meternos todavía en eso. En el caso del varón, ¿qué hace con el varón? Hace que maduren sus folículos. Buenas gallinas, varón. Bueno, bebé. Debería tener un síndrome de Cana, ¿no? Pseudohermafroditismo. ¿Qué hace el varón? Estimula la espermiogénesis. Si se acuerdan, el varón tiene una célula que se llama célula de Sertoli. Y la célula de Sertoli es una célula de sostén en el túbulo seminífero. Se encarga de contribuir a la función de maduración del espermatozoide. ¿Ya? Muy bien. Listo. Así juega la adenohipófisis. Un recuerdo bastante somero de los 8 capítulos que tiene el Gaiter en las funciones hormonales. Vámonos con la parte de la neurohipófisis. La neurohipófisis es una extensión del hipotálamo. Aquí, ¿qué se van a liberar? Dos cosas, ¿no? Se van a liberar ADH y oxitocina. Oxitocina. Ya. Muy bien. Función del ADH. Almacenar qué. ¿Qué almacena? Hormona almacenadora de Diurética. Nada, no almacena nada. La hormona antidiurética favorece la reabsorción de agua. Y si reabsorbes agua, vas a orinar. No puedes, porque ya no tienes que orinar si estás reabsorbiendo tu agua. La hormona antidiurética, recuerden que actúa. ¿Dónde actúa? No voy a decir los túbulos, ¿no? Túbulos XDI. ¿Qué túbulo? No. Peor. Colector. Claro, la colector. ¿En qué célula? ¿En qué célula? ¿En qué célula? ¿Y por qué receptor? En la arteria. No. Nada de... En la célula clara o principal por medio de un receptor que se llama V2. Resulta que la ADH tiene otro nombre, ¿no se acuerdan cuál es otro nombre? Arginina vasopresina. Es un nombre mucho más complejo, me gusta más. ¿Por qué? Porque también nos está diciendo de dónde deriva, ¿no? ¿De qué aminoácido deriva? De la arginina, exacto. Este aminoácido se convierte en ADH. Recuerden que solamente tiene una extensión muy corta, ¿no? Creo que es de 7 aminoácidos. Y se convierte en vasopresina. Este nombre también es interesante. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que va a tener dos funciones. Si actúas sobre un receptor que se llama V1, el V1 está en los vasos sanguíneos, en las células musculares lisas de la túnica media de las arterias, ¿qué función tendrá? Construcción. Exacto, es un vasoconstrictor.
Está muy bien, muy bonito, pero es una parte práctica. La parte práctica es muy difícil de ver. ¿Ya? Muy raro. Tendrías que estar intoxicado en ADH para recién ver una elevación en la presión arterial. ¿Ya? Pero está descrito y por lo menos hay que saber. En cambio, la V2 es la que nos interesa. Esta está en el conducto colector. Actúa a través de una célula que se conoce como la célula clara y va a estimular el acoplamiento de una proteína. ¿Se acuerdan cuál? Las acuaporinas. ¿Qué acuaporina? Porque la acuaporina son 8 compuestos, ¿no? La tipo 2, la acuaporina de tipo 2. Y como el nombre indica, la acuaporina de tipo 2 favorece la reabsorción de agua. De ese modo, absorbes más agua, y como absorbes más agua, no pierdes frío. Terminamos con la oxitocina. Antes, estímulos para ADH. ¿Cómo se estimula el ADH? Cuando hay pérdida Cuando hay pérdidas, ya más o menos, pérdidas de qué? de líquido, ¿vale? Cuando tienes una hiperosmolaridad. Claro, ¿para qué quieres reabsorber agua pura? ¿Por qué se reabsorbe agua pura? No se absorbe sodio, agua pura. Cuando tienes tu sangre muy concentrada. La hiperosmolaridad es la que va a actuar sobre el ADH. Y tiene sentido, ¿no? Porque se acuerdan que es el hipotálamo. Regula osmolaridad, regula temperatura, regula todas esas cosas. Muy bien, oxitocina. La oxitocina actúa sobre una célula que se conoce como la célula mioepitelial, la famosa célula incanastra. Y esta célula mioepitelial, recuerden que es como si fuera una canastita alrededor del ácido de la glándula mamaria. Ya, muy bien. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer? Cada vez que llega su hormona, esta célula se contrae y como se contrae, aprieta a la glándula, al ácido mamario. Como lo aprieta, toda la leche que estaba aquí sale disparada. Favorece la eyección láctea. Segunda función, va a actuar sobre las células musculares lisas del útero y de ese modo va a participar de los fenómenos de la contracción uterina. ¿Me se cuenta que esta actúa sobre células musculares? La célula mioepitelial de la glándula mamaria y la célula muscular lisa en el miometrio del útero. Ya, muy bien. Esta es la vía. Esta es en síntesis lo que hace la hipófisis y el hipotálamo. Ya, aquí me faltaría meter dos cositas. La TRH, de manera indirecta, aumenta la liberación de prolactina. Potencia la liberación de prolactina. ¿Ya? Es por eso que una de las causas de hiperprolactinemia, ¿cuál creen que sea? El hipotiroidismo. El hipotiroidismo. Muy bien. Segunda relación. La prolactina inhibe a la GnRH. Es por eso que una mujer con hiperprolactinemia, además de tener una abundante producción de leche, galactorrea, ¿qué otra cosa más tendría? Alteraciones de la libido, vas a tener alteraciones de amenorrea, etc. Eso te explica mucho de la clínica de la hiperprolactinemia. ¿Ya? Ok, ahora sí hemos terminado. ¿Qué más me falta? Este es el show de la hormona de crecimiento, ¿no? Hígado, hueso, músculo, tejido adiposo, resistencia insulínica por la glucólisis, intestino, intestino, riñón. Intestino, riñón, absorción de calcio. Bien. Los estímulos ya nos hemos contado: GHRH, somatostatina, hipófisis. Juega también la grelina. ¿Saben qué es la grelina? Exacto, el hormona del apetito, ¿no? Esto se libera desde el fondo gástrico y una vez que se libera, estimula también la liberación de somatotropina. ¿Lo ponemos? No lo ponemos. No lo vamos a poner, pero ya no. Como sea, potencialmente preguntable también. Todo lo que está en el libro es potencialmente preguntable. Como sea, ese libro de cabo a rabo. Ya. Aquí tenemos a las vías de la prolactina, ¿no? Que les contaba: dopamina, GnRH. Los estrógenos también estimulan la función de la prolactina. Esto lo vamos a ver cuando hablemos de sus causas. Aquí está lo que hace, ¿no? Hace que la mama prolifere en las gónadas. Dense cuenta que retroalimenta negativamente a la gónada. Bueno, absorbe calcio. ¿Por qué creen que absorbe calcio en el intestino y le quita calcio al hueso? La prolactina. Claro, para la leche. La leche tiene que tener calcio. Y ese calcio tiene que salir de un lado. Bien puede salir de tu dieta, bien puede salir de tus huesitos. Muy bien. Listo. Bueno, esto ahora sí, completamente listo. Hay varias maneras de explorar estas cosas, ¿ya?
Vamos a hablar en general de dos tipos de estudios, anatómicos y funcionales. Los anatómicos, los de siempre, ¿no? Una placa, la placa no sirve, ¿qué dice? Placa de cráneo, radiografía lateral de cráneo. Para un tumor. Para ver tumores, ya, exacto. Puede funcionar, ¿no? Por poner puede. Sobre todo algunos, ¿cuáles? Los que produzcan calcificaciones. Ahí te sirve mucho la placa, ¿ya? Tumor supracelular productor de calcificaciones en paréntesis. Te llevamos radiografía de cabeza. Craniofaringio. El famoso craniofaringio. Ya. Lo más útil es esto. TAC y RESO. Esto es prácticamente quehacer diario en el estudio de la patología tumoral hipoficial. ¿Ya? A ver, aprovecharemos de repasar a Víctor de acá. ¿Dónde está la lesión? A ver, lo pondemos en contexto. ¿Qué es esto? El tronco. El tronco, muy bien. Aquí está la médula, esto correspondería al bulbo, el puente, el mesencéfalo, esto. Cerebelo. Cerebelo. El cuarto ventrículo, muy bien, listo. Esta sombra negra. Es una labio. La cisterna magna. Aquí es donde se distribuye el líquido hacia el espacio subaracnoideo, ¿no? Esta línea blanca. No. La tienda del cerebelo. Tienda. Esta es la tienda del cerebelo. Muy bien, aquí está el encéfalo, ¿no? Los nódulos y demás. Esto. Cuerpo calloso. El cuerpo calloso, muy bien. Esto. Estas zonas negras son los ventrículos laterales. ¿Ya? Aquí está el tercer ventrículo, aquí es donde estaría el acueducto de Silvio. Y esto. Es el famoso diencéfalo, aquí es donde juega el tálamo y demás. ¿Ya? El tálamo, etc. Muy bien, fíjense que por debajo del tálamo es donde vemos esto. Aquí está la hipófisis, ¿no? Aquí está la hipófisis. La hipófisis está aumentada de tamaño. ¿Se acuerdan qué se llama esta zona donde se ubica la hipófisis? ¿La silla turca? La silla turca, exacto. La silla turca es una muy buena referencia para hablar de patología hipofisial. Ya, repasaremos rápidamente esto, porque también es importante. La hipófisis se encuentra ubicada sobre un accidente que se conoce como la silla turca. ¿Ya? La silla turca va a tener relaciones anatómicas de mucha importancia. Para empezar, está cubierta por duramadre. No hay duramadre por este lado. ¿Ya? En segundo lugar, ¿se acuerdan qué pasa por encima de la silla turca y a los lados de la hipófisis? Anatómicamente. El quiasma. Claro, aquí es donde pasa el quiasma óptico. Por ende, se van a dar cuenta de que estudiando la patología hipoficiaria, muchas veces se pide una campimetría. Las alteraciones oculares aquí son bien importantes, alteraciones del campo visual. Ya, quiasma óptico. ¿Y qué más? A su lado están los cuerpos cavernosos. Perdón, los senos cavernosos. Los senos cavernosos. Y los senos cavernosos están rodeados por... ¿Qué le rodeaba al seno cavernoso? ¿Quién acompaña al seno cavernoso? ¿Qué se llama? Cuidado, de todas estas cosas. Pasa el tercer par. Pasa el cuarto par. Pasan las ramas del trigémino. Rama V1, rama V2. Ok. Si te sobra, solo regálanos. ¿Cómo? El sexto le acompaña también, ¿no? Pero no es una relación muy próxima, es una relación un tanto más distal. ¿Ya? Estas son relaciones más próximas hacia el quiasma óptico. ¿Ya? Pero también pasa el sexto. No tenemos por fuera. No del azul. Tengo otro azul. El sexto también pasa por ahí. ¿No? Si se acuerdan, la trombosis del seno cavernoso justamente nos produce alteraciones de esas zonas. Ya. Muy bien. El sexto par. Ya. Ok, vamos a ver. Entonces es importante para explicar estas cosas. Ya, funcionales. Los funcionales se van a apoyar en medir dos cosas, ¿no?
Medir estimulación y medir déficit. En el caso de medir una hiperproducción, ¿cómo lo podríamos medir? A ver, primero, alguno dirá, si tienes la hormona de crecimiento alta, pues ¿qué te medimos? La hormona del crecimiento. Sería una deducción lógica, pero no es muy útil. ¿Por qué? Porque si se acuerda la hormona del crecimiento, primero tiene un patrón pulsátil. Esta se libera de manera pulsátil. ¿Sobre todo cuándo? Sobre todo en la noche. Y se libera en respuesta a distintos estímulos, ¿no? Si alguno está pensando en el examen del lunes, ahorita es la hormona del crecimiento alta, ¿no? Porque es una hormona que te está preparando para la acción que tienes que desarrollar después, ¿no? Entonces no es una medida muy fiable. En general la GH nunca se mide de manera directa. Vas a utilizar parámetros indirectos. El primero que vas a medir es pues justamente este, ¿no? La IGF-1. La IGF-1 tiene buena correlación con los valores de GH. Y ya entendemos por qué. Porque este depende directamente de la estimulación de la hormona. Muy bien, si vas a medir hiper o hipoproducción, pues te vas a ir a dos tipos de estudios. Para la hiperproducción vas a utilizar una sobrecarga oral de glucosa. ¿Por qué creen? ¿Qué hacía la hormona del crecimiento con la glucosa? ¿Sube o baja la glucosa? Sube la glucosa. Entonces, si te ponemos una carga alta de glucosa, ¿qué es lo esperado? ¿Qué debería hacer la hormona? ¿La hormona debería bajar o debería subir? Debería bajar, exacto, debería bajar. Esto es lo normal. Lo normal. Esto es lo que debería pasar. ¿Qué pasa si tienes una enfermedad en la que estás produciendo mucha hormona del crecimiento? Pues que cuando te pongamos la glucosa, ¿bajará? No, exacto, va a seguir alta. Esto es lo patológico. Así se interpretan estos estudios, ¿ya? Por eso es patológico tener una GH alta, arriba de 0,3 microgramos litro, ¿ya? Por el IRMA es un estudio de enzima inmunoanálisis, ¿ya? Ok, en cambio, para medir hipoproducción, ¿qué creen que vamos a hacer? Te vamos a poner insulina. ¿Por qué creen que te ponemos insulina? ¿Qué es la insulina con el azúcar? Regula. Claro, si te ponemos insulina, primero digamos con lo normal, ¿no? Lo normal es ponerte insulina, la insulina baja el azúcar. Y si baja el azúcar, ¿qué debería ser la hormona del crecimiento? ¿Subir o bajar? Subir. Debería subir, exacto, para compensar el trastorno. ¿Qué va a ser lo patológico? Que te pongamos insulina, tu glucosa baje y tu hormona del crecimiento siga baja. Que siga baja. Por eso se utiliza esto para medir hipoproducción de hormona del crecimiento. Y dense cuenta que sus valores son valores bajos, ¿no? Que tu hormona de crecimiento apenas suba por debajo de 5 si eres adulto o por debajo de 10 si es que eres niño. ¿Ya? Así se interpretan estos estudios. Esto se aplica con cualquier glándula endocrina. Eso también está en el Balces, por si acaso, ¿no? Y es importante entenderlo así, comprender el porqué de las pruebas. Muy bien, para la PRL sí la podemos medir. La PRL se mide directamente en sangre. Su valor normal está por debajo de 20. ¿Ya? Y se mide en forma de prolactina. Hay dos efectos aquí, el efecto prozona y el efecto prolactina. El efecto prozona es tener una cifra falsamente normal cuando en realidad tienes una prolactina alta. Y esto se debe a la capacidad de unir la prolactina a distintas proteínas en la sangre, ¿ya? Te da un falso negativo. El prolactin es cuando tienes lo mismo, tanta prolactina que se une a los anticuerpos y los anticuerpos te disminuyen el valor falsamente, te da un falso negativo, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, con toda esa cháchara de por medio podemos empezar con los síndromes. Ya, empezamos con el síndrome de masa hipoficial. Aquí van a jugar dos enfermedades. Va a jugar el adenoma y el carcinoma. ¿Qué es un adenoma? Empezaremos por eso, porque de todo lo que vamos a contar siempre van a salir adenomas, carcinomas. Desde la hipófisis terminando en la paratiroides. Ahora no tengo cambio. Vamos a ver qué ojito. Diferencia entre adenoma y carcinoma. El adenoma es benigno, el carcinoma es maligno. ¿Cuál creen que es más frecuente? El adenoma por goleada, exacto. Es muchísimo más frecuente. Por cada 10.000 adenomas debe haber un carcinoma. Y eso es bueno, porque los carcinomas de hipófisis son bastante agresivos. Esto juega en los tumores del sistema nervioso central, que no nos hemos visto, pero son tumores muy agresivos. A ver si hacemos, yo creo que podemos acabar si hacemos semana de puro onco. Oncología de todos los sistemas. Muy bien, entonces, los síndromes de masa hipoficiaria van a ser representados por estos dos. Vamos a hablar sobre todo de los adenomas.
Los adenomas están vinculados a, nuevamente, ¿no? Factores genéticos, mutaciones en factores de transcripción, etc. Etiología, alteraciones en factores de transcripción. Ya. Algunos casos están vinculados a síndromes. ¿Se acuerdan qué síndrome se caracteriza por adenomas hipoficiarios? Síndrome recontra famoso. Raro, pero hay que conocerlo. Los MENS. Recuerden que hay varios tipos de MEN, ¿no? Aquí juegan los MEN 1. Bueno, esto lo vamos a ver al final, los síndromes de las neoplasias endógenas múltiples. Con esto vamos a acabar endógenos. El MEN 1 básicamente se asocia a 3 alteraciones: problemas de hipófisis, tumores de paratiroides y tumores en páncreas, tumores en los islotes pancreáticos. Muy bien. Los adenomas se van a dividir en 2 tipos, muchachos. Bueno, se clasifican de varias maneras. La clasificación los divide en funcionantes y no funcionantes. ¿Cuál creen que es la diferencia? Funcionante y no funcionante. Que el funcionante funciona, y si funciona te va a producir hormonas. El funcionante suele estar asociado a estados de hiperfunción. El ejemplo típico es el prolactinoma. El prolactinoma es un tumor que produce prolactina, y como produce prolactina vas a tener hiperprolactinemia, ¿ya? En cambio, los no funcionantes son aquellos que no funcionan, y como no funcionan, no van a producir clínica de hiperfunción. Te suelen producir sin alteraciones funcionales, o te van a dar clínica de hipofunción. Y ustedes dirán, ¿cómo clínica de hipofunción? Bueno, si tienes un tumor y este tumor empieza a crecer, pues cuando crece se come al resto de las células, y como destruye al resto de las células te va a producir una clínica por hipofunción. Estas van a morir, como mueren dejan de producir su hormona, ¿ya? Muy bien, es la primera división. La segunda, la división entre macro y microadenoma. ¿Cuándo hablamos de macroadenoma? Cuando tiene más de 1 centímetro. ¿Cuándo hablamos de microadenoma? Cuando tiene menos de 1 centímetro. ¿Ya? Eso es Harrison. A partir de aquí vamos a empezar a mezclar cosas del sitio de Harrison. Más de 1 centímetro, menos de 1 centímetro. Esto es importante, ¿por qué? Porque te marca un parámetro para ver desde cuándo operas y desde cuándo no operas. Idealmente los macroadenomas tienen una resolución quirúrgica o top 2 radioterapia. En cambio, los microadenomas suelen tener un tratamiento radioterápico o bien farmacológico, ¿ya? Va a depender también del tumor. Esto es muy variable, pero son reglas generales. Muy bien, su clínica es bastante deductiva. A ver, pensaremos, muchachos. ¿Qué creen que pasaría si es que de repente tienes una masa que crece y se desarrolla en tu cicatriz? En vez de tener este tamañito, se convierte en una cosa así. Bueno, sale fuera de la pizarra también. ¿Qué pasaría? Que vas a empezar a comprimir las cosas que tienes a tu alrededor. ¿Qué comprimes? Comprimes meninges. ¿Las meninges estaban inervadas? ¿La meninge tiene inervación? ¿La meninge duele? Sí, pues duele. Por lo tanto, ¿qué te va a producir? Cefalea. Claro, cefalea. Produce cefalea por irritación meningea. Muy bien. ¿Qué más estaba a su alrededor? El quiasma. Si esta cosa crece, aprieta el quiasma. Y si aprieta el quiasma, ¿qué alteraciones se va a producir? Alteraciones de la visión. XD. ¿Qué te va a producir? Visual. Visual, pero visual ¿qué? Alteración de la visión, visión de colores, hemeralopía, disminución de la visión, defectos del campo visual. Así se llama, defectos del campo visual. Muy bien, ¿qué defecto? Esa es la gran pregunta. Aquí nos iríamos al dibujo que les había mostrado el doctor Vito, ¿no? Porque yo veo que eso les muestra la vía óptica, ¿no? ¿Se acuerdan qué defecto produce? Una anopsia, una hemianopsia, una cuadrantonopsia. Es homolateral o contralateral o bilateral. Hemianopsia, ¿qué? Medial, eso existe. Hemianopsia bitemporal. Claro, hemianopsia bitemporal. ¿Ya? ¿Por qué? Hay que entender las cosas, ¿no? Nos vamos a hacer una bióptica bastante rápida. 2 ojos. Ya, muy bien. Vamos a representar lo más relevante.
¿Ya? ¿Qué pasaba si es que te lesionas el nervio óptico? Anopsias, exacto. Lesiones aquí te producen anopsias. Causas: neuritis óptica isquémica, esclerosis múltiple, los embolismos, la amaurosis fugax, etc. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué pasa si es que lesionas el quiasma? Porque aquí es donde juega la hipófisis, ¿no? Fíjense que por el quiasma, ¿qué fibras están pasando? Están pasando las fibras nasales que captan el campo temporal. Recuerden que esto es cruzado, ¿no? Fibras nasales captan campo temporal, fibras temporales captan el campo nasal. Aquí lo mismo, fibras nasales captan el campo temporal, fibras nasales captan el campo nasal. Bien, ¿quiénes pasan por el quiasma? Las fibras nasales que captan la zona temporal. Por lo tanto, vas a dejar de mirar la mitad de tu campo visual. Vas a tener una hemianopsia. ¿Cuál de esas mitades se va a alterar? Las temporales, hemianopsia temporal. De los dos ojos, sí, bilateral. Por eso produce eso, una hemianopsia temporal bilateral. ¿Ya? Muy bien, el libro nos habla de las cuadrantopsias. Las cuadrantopsias ocurrirían solamente si es que lesionas la porción inferior del quiasma, si lesionas esto. Ahí sí tendrías una cuadrantopsia. Pero lo más habitual, generalmente la gente no lo detecta. Lo más habitual es detectar un campo a partir de que has perdido la mitad, cuando ya te has cargado la mitad del quiasma. ¿Ya? Muy bien. Después tenemos a las alteraciones funcionales. Bueno, hemos visto, ¿no? Si es que eres funcionante, vas a comenzar a producir la hormona y se te va a producir una clínica de hipertiroidismo, de Cushing, de alteraciones de las gónadas, etc. ¿Ya? Y puede haber lesión hipotalámica. ¿Por qué puede haber lesión hipotalámica? Porque si se acuerdan aquí arriba, está el hipotálamo. Si creces mucho, dañas al hipotálamo, y si dañas al hipotálamo, alteras todos estos ejes. Eso te va a dar una clínica por hipofunción también. ¿Vas a lesionar pares craneales? Sí, ¿qué pares craneales lesionarías? Tercero, muy bien, clínica del tercero. ¿Qué clínica te daría? Tosis. ¿Qué más? Midriasis. Miosis. ¿Y? Miosis. No pues tendrías miosis. Artrosis. Tosis, midriasis y... Hidrosis. No, anidosis es de Horner. Y el Horner empieza con miosis, no con midriasis. Entonces, midriasis, sí, anisocoria. Ya. Ok, ¿qué más? Lesionas tercero, muy bien. Lesionas cuarto, clínica del cuarto. ¿Para qué sería el cuarto? Todo vemos, ¿no? Lo mismo, les cuentan las bases. De primero así están las bases. Ahí es donde está el quid de la cuestión. Inerva el oblicuo superior, ¿no? Por lo que tiene que tener limitación de la mirada para abajo y hacia el interior, ¿no? Muy bien. Y la lesión del quinto. La lesión del quinto es mucho más rara. Realmente se lesiona el tercero y cuarto. Y la apoplejía hipoficiaria, ¿qué es esto? Como tienes una masa, esta masa empieza a crecer, crece. Y al final crece tanto que genera una asimetría. Una asimetría. Tamaño, vascularización. Eso quiere decir que está creciendo mucho, pero no está recibiendo la misma cantidad de vasos. Y como no recibe la misma cantidad de vasos, a las células les llegará más o menos sangre. Menos sangre, exacto. En vez de repartir el pan entre 10 personas, ahora tienes que repartirlo entre 100 personas. Cada persona va a comer menos, ¿no? Aquí pasa lo mismo. Cada célula va a recibir menos oxígeno. Y como recibe menos oxígeno, es más probable que se impacte. Y eso va a producir una apoplejía. Apoplejía hipoficiaria. Y esto es terrible, ¿no? Porque la apoplejía hipoficiaria, pues toda la hipófisis se infarta, todo esto se infarta y todas estas vías se cortan de manera súbita. ¿Ya? Eso es una complicación bastante temida de los adenomas. Muy bien, el diagnóstico ya lo hemos contado. Hormonal, ya entendemos por qué, medimos esas cositas. Oftalmológico, hacemos un campo visual, ya entendemos por qué. Y una imagenología, ¿no? Ahí es donde nos ponemos a mirar y interpretar los estudios de imagen. Pero les digo, todos se apoyan en rezos. Las rezos es la gran ayuda aquí. Muy bien. Reconoceremos accidentes. ¿Qué es esto? Acabamos de mirar esto. ¿Qué es esto, muchachos? Esto se llama esfenoides. Claro, ahí está el esfenoides, ¿no? Nuestro amigo de esfenoides. Fíjense la pelotita que tiene, la masita, ¿no?
Ese es el tumorcito. Un microadenoma. Muy bien, comparamos ese con este otro, ¿no? Tienes una pelota, tienes pelotitas, pelotas. Macroadenoma. Permite reconocer de igual manera la diferencia entre una y otra ubicación. Ya, inclusive aquí ya hay cierto desviamiento de una mediana. Muy bien, vamos con el tratamiento. Bueno, el tratamiento hay que puntualizar dos cosas, el cuándo y el cómo. Hay tres alternativas para tratar esto. Y yo creo que son bastante deductibles, ¿no? ¿Cómo creen que se tratan los adenomas, los tumores de hipófisis? Claro, lo primero es eso, una cirugía, ¿no? Imagínense operar esto. ¿Por dónde creen que se entra? Tienes por arriba y le das un hueco al cerebro, tienes por el costado. Son cirugías bien complejas bien complejas. Operar esta parte es bien compleja. Se hace algo que se llama resección transesfenoidal. Tratas de entrar por abajo, por el esfenoides. ¿Ya? Siempre que puedas, ahora si no, pues ya ves el bit mayor, ¿no? Y ves, valoras la vía por la que entras. Muy bien, ¿cuándo operas? Operas en dos contextos. Operas cuando el adenoma sea funcional o cuando tenga un gran tamaño, sea una cosa muy grande y no vaya a responder a la terapia. ¿Ya? Muy bien, cuando tienes cualquiera de esas dos, pues entras, ¿no? Primera opción, cirugía. Segunda opción, bueno, igual habría que verlo, ¿no? A veces se vuelve primera opción. Entre segunda y primera tienes a la radioterapia. Claro, digamos que eres un viejito de 89 años, tienes hipertensión, muy difícilmente vas a aguantar que alguien te haga un hueco por esfenoides, ¿no? Tal vez ahí es más prudente que te hagan un ciclo de radioterapia, ¿ya? Ok, y en algunos casos tienen tratamiento farmacológico. Sobre todo los prolactinomas y algunos tipos de GHOmas, es decir, los productores de hormona del crecimiento. ¿Ya? Ahorita vamos a detallar eso cuando lleguemos a los síndromes de hiperfunción. Muy bien, vamos con la hipofunción. La hipofunción, primero vamos a hablar de lo que está en el sistema y después vamos a meter lo adicional. La hipofunción puede ser de varios tipos. La podemos dividir en dos. Hipofunción global, si es que toda tu hipófisis deja de funcionar. Si toda tu hipófisis deja de funcionar, dejas de producir todas estas hormonas. Eso se llama pánico-pituitarismo. Causas para esto. El libro lo agrupa, tiene una regla bien interesante, la regla de las 8 listas. Está bien, se cuenta que nos sirve. Veamos, primero el infarto. Causas para el infarto de la hipófisis. Causas. Aquí aparece un síndrome bien interesante. Uy, yo no tengo campo. Tampoco quiero borrar esto todavía. Pero vamos a ver aquí arriba. El síndrome de Sheehan. ¿Qué era el síndrome de Sheehan? ¿Se acuerdan? ¿Dónde voy a ver? Está en el Robbins, está en el Balcells, está en los libros de Sena. El Sheehan es la apoplejía hipofisiaria postparto o del embarazo. Ya, ¿por qué? Si eres una mujer embarazada, ¿creen que la hipófisis se hipertrofia y se volverá más grande? ¿Qué creen? Necesitarás una serie de hormonas para mantener ese estado por 9 meses, que no es poco, no son 270 días. ¿Qué creen? Sí, ¿no? Cuando estás embarazada, la hipófisis aumenta de tamaño. Y es lo mismo, cuando aumenta de tamaño, a veces puede volverse, puede no acompañarse de un adecuado aporte vascular. Uy, ese no tiene muy bien, podemos. Puede acompañarse de un insuficiente aporte vascular. ¿Y eso qué va a condicionar? Que sea más vulnerable a isquemizarse, ¿no? Volvemos a lo mismo. Asimetría tamaño-vasculatura, por lo tanto, mayor riesgo de isquemia. Y resulta que justamente durante el parto, ¿qué es lo que pierdes? Sangre. Si encima tu hipófisis es muy grande y estás perdiendo sangre por otro lado, muy probable, puede que a tu hipófisis le llegue menos sangre. Y cuando le llega menos sangre, se infarta. Eso te produce una apoplejía hipofisiaria postparto. ¿Ya? Eso se manifiesta por clínica de hipogonarismo. Y si eres embarazada y acabas de tener a tu bebé, ¿qué te interesa? Darle de lactar. ¿Podrás darle de lactar? No, exacto, ¿no? Porque está disminuida la prolactina. Vas a tener una hipoprolactinemia. Ya, la iatrogenia, ¿qué juega la cirugía, la radioterapia, las infecciones que juegan aquí?
tuberculosis, ¿no? La TB. La infiltrativa, aquí juegan las que producen granulomas, sarcoidosis y demás. Las invasivas, aquí juegan los tumores. Las inmunitarias, aquí juega la hipofisitis autoinmunitaria, que está vinculada a ciertas mutaciones en el HLA y asociada a otras entidades autoinmunes. Injury, lesión y la hepática sin causa conocida. La clínica va a derivar de la disminución de estas enzimas, ¿no? Tienes menos hormona de crecimiento, por tanto se altera esto, tienes menos prolactina, se altera esto, etc. Es deductivo. Bien, la hipofunción del sistema de la hormona de crecimiento. Puedes tener dos diferentes etiologías según sea tu edad, ¿no? Si es que eres niño o si es que eres adulto. Si es que eres niño, pues, ¿qué creen que pasará? Que no vas a crecer, exacto. Vas a tener una forma de enanismo. La gran pregunta aquí es, ¿va a ser simétrico o asimétrico? Asimétrico, ¿por qué asimétrico? Simétrico, claro, porque todos sus huesos van a dejar de recibir hormona, ¿no? Ahora una disminución del crecimiento y del desarrollo de manera simétrica. Entonces, para esto tenemos varias. Disminuciones en la producción, como por ejemplo los tumores, lesiones del hipotálamo, aquí jugaría el craniofaringioma, la radioterapia y demás, y mutaciones en receptores, causas bastante infrecuentes, aquí juegan los signos de resistencia. Y en el caso del adulto, pues, ¿qué te producirá? ¿Dejarás de crecer? No, te harás más pequeño. Un poco, ¿no? Porque ya crecías en esa tortura definitiva. ¿Qué es lo que pasa en el caso de la hipofunción? Pues que vas a tener una disminución en la densidad ósea, pérdida de masa magra, vas a perder músculo, atrofia muscular, vas a aumentar tu masa grasa, porque no estás gastando lípidos, y vas a tender a la hipoglucemia, vas a tener tendencias a la hipoglucemia. Muy bien, y la hipofunción de esta prolactina, pues no vas a poder la de lactar, que esto mucho no te produce. La apoplejía ya la hemos contado. Y esto es interesante, el síndrome de la silla turca vacía, ¿no? Justamente lo que estamos hablando acá. El síndrome de la silla turca vacía es la herniación del espacio subaracnoideo hacia la silla turca. Y cuando se hernia, pues este espacio destruye o desaloja a la hipófisis. La hipófisis tiene que recorrer a otro ladito. Y como cambia de posición, pues no se puede reconocer en una imagenología. Perdón. No se puede reconocer en una imagenología. Y eso es lo que le llamamos el síndrome de turca vacía. ¿Cuándo aparece esto? Cuando tienes situaciones de hipertensión intracraniana, aparece una mujer embarazada y demás. La apoplejía suele aparecer en personas con problemas cardiovasculares, hipertensos, gente que ha tenido un ictus, patología cardíaca, estados hipertensivos, etc. ¿Ya? Y en general te van a dar la misma alteración, la disminución de la producción de las hormonas. Muy bien. Y yo creo que lo vamos a tener que dejar por tema de tiempo. Sí, entraríamos en la hiperfunción. Entraríamos a la agradable señor que vemos ahí. Exacto, no Shrek. De hecho, se cree que Shrek está inspirado en un señor con acromegalia, ¿qué es esto? Sí. Pero bueno, yo creo que de esto lo vamos a hablar el día lunes. Muy bien. Bien, vamos a tener que correr. Muy bien. Ya está, muchachos. Ese sería todo por hoy. Entonces, veremos cuándo recuperamos.